Bueno, excelente, aquí estamos. Vamos a hablar un poco de logística y de los componentes de la logística. ¿Sí? Entonces, esta es una de las múltiples definiciones de logística. Está sacado un libro que se llama, de un autor que se llama Gruber, Manufacturing Systems, y dice que la logística es todo aquello relacionado a la adquisición, movimiento, almacenamiento y distribución de materiales y productos, así como la planeación y control de sus operaciones para satisfacer las demandas del cliente. ¿Sí? Entonces hablamos de adquisición, movimiento, almacenamiento y distribución de materiales. A eso se refiere la logística, o es el concepto que podemos tener de logística. Y una manera muy general de clasificar la logística es en dos partes: la logística interna y la logística externa. La logística interna es todo el manejo, todo el almacenamiento, la distribución dentro de unas instalaciones como una fábrica, un centro de distribución, un centro comercial, una tienda. A eso vamos a llamar logística interna. En tanto, la logística externa se refiere al transporte de materiales, productos, etcétera, etcétera, a diferentes localizaciones geográficas, ¿sí? Y una cosa que es muy importante: aunque en teorías pertenecen ambas a la logística, son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de logística interna, hablamos de distancias de metros, hablamos de tiempos de entrega tal vez de minutos. En tanto, cuando hablamos de logística externa, podemos hablar de kilómetros, días, semanas inclusive, o hasta meses. Bueno, meses ya no, pero sí semanas. Y la manera en que vamos a transportar los productos son muy diferentes entre una y otra, ¿sí? En la logística externa existen 5 modos de mover nuestro material: tren, carretera, avión, barco y tubería, ¿sí? Son las 5 maneras de transportar el material. ¿Y tubería por qué? Bueno, pues algo tan sencillo como la gasolina, el petróleo, el agua, ¿sí? Es por tubería, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de es una logística externa, pero también puedes tener logística interna dentro de la planta. Por ejemplo, en una fábrica que hace llenado, por ejemplo, de bebidas, pues el producto se mueve a través de tuberías para que se llene el producto. Una empresa que hace shampoos o detergentes líquidos, bueno, pues también se mueve por tubería. Y de los 5 modos que hay, normalmente a nivel mundial, el más barato es el tren y el más caro sigue siendo el avión, ¿sí? El tren obviamente tiene que ver por la cantidad de producto que puede llevar en cada viaje, ¿sí? Y entonces el costo se reduce. En tanto, el avión sigue siendo el más caro debido a lo mismo: la cantidad de producto que puede llevar un avión y el costo que implica ese viaje. En México lo más común es usar carretera, aunque no es lo más económico, ¿sí? Lo más económico sigue siendo el tren, pero bueno, eso es un asunto de la red ferroviaria, a diferencia de la red carretera, y por eso se sigue prefiriendo utilizar los trailers. Pero realmente es mucho más efectivo y mucho más barato utilizar trenes. Barcos obviamente es para grandes distancias, todo lo que viene de China viene en barco, todo lo que viene de Europa viene en barco, y todo lo que se va de México en Mazatlán, por ejemplo, Mazatlán en Manzanillo, es para barco, ¿no? O en Veracruz. Entonces, bueno, son los 5 medios de transporte, ¿sí? Tenemos que existen diferentes categorías cuando manejamos el material, y la vamos a dividir de la siguiente manera. 1. Los equipos de transporte, ¿sí? ¿Qué equipos necesito para transportar el material dentro de las instalaciones? Montacargas, bandas transportadoras, los diablitos, los dolis, grúas. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a almacenar? En estantes, en gavetas, en cajas, a granel en el piso, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos el concepto de equipos de integración, que son los contenedores y los equipos de embalaje,
Y una parte bien importante que está tomando mucho auge, mucha importancia hoy en día, son los sistemas de identificación y rastreo, los códigos de barras, las radiofrecuencias, la visión de máquina, etcétera. Esta última parte tal vez es la que se está implementando con mayor velocidad en nuestro país, debido a que los códigos de barra, bueno, tienen muchas ventajas sobre las personas, ¿no? Igual las radiofrecuencias. Cuando hablamos de equipo de material que vamos a manejar, hay que tener en cuenta algunas características. Si son sólidos, líquidos o gaseosos, sus dimensiones y pesos, su forma geométrica, etcétera, etcétera. Aquí están las condiciones. ¿Eso para qué? Porque dependiendo del tipo de producto, dimensiones, etcétera, es el tipo de equipo que necesito para moverlo. No es lo mismo que yo esté moviendo costales de cemento a que yo esté moviendo costales de grano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grano se echa a perder, el cemento no, teóricamente. Y la manera en que yo debo cuidar un producto es muy distinto entre uno y otro. ¿Sí? Hay equipos que yo puedo transportar prácticamente manualmente con un diablito o una plataforma, en tanto que hay equipo que solamente lo puede llevar con una grúa, ¿sí? O equipo que van a estar ventosas, ¿no? Equipo plano, como por ejemplo vidrio, ¿no? Necesito unas ventosas para mover las láminas o las ventanas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener toda esta parte en cuenta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El flujo de material. ¿Cuánto material voy a mover por hora? En toneladas, en piezas, etcétera. Si voy a moverlo de manera individual o lo voy a mover por lotes. Mis rutas, la localización de punto de recepción y entrega, las distancias a recorrer, las variaciones en la ruta, los calendarios, todo eso tengo que tener en cuenta cuando manejo materiales. Y como les decía, es muy distinto hablar de la logística interna dentro de una planta con la logística externa cuando yo estoy distribuyendo material de un centro de distribución, digamos, a las tiendas, ¿no? ¿Por qué es tan complejo? Porque, por ejemplo, una vez establecido mi flujo de material, que es cuánto material voy a necesitar en cierta línea de producción, las rutas no van a cambiar, ¿sí? Las distancias van a ser las mismas siempre, ¿sí? Y entonces yo puedo asegurar puntualidad de entrega. En tanto, cuando hablamos de logística externa, hay muchas variaciones en el camino. Yo puedo tener una ruta, sin embargo, puede haber un accidente, puede que la carretera esté cerrada, puede que sea peligroso pasar por mi ruta, entonces tengo que tomar una ruta alterna. La calendarización puede variar mucho, el punto de llegada, el simple hecho de que de repente esté un accidente en la carretera, haya tráfico. Entonces, hablar de logística externa es mucho más complejo que hablar de logística interna. Por ejemplo, dentro de la planta, ¿sí? Si yo tengo una distribución de layout, ¿qué es eso de la distribución de layout? El tipo de proceso. Hablamos de una posición fija. La posición fija, en ese momento, el producto está fijo y la gente y el material se moviendo hacia el producto. Estamos hablando de grandes dimensiones. Pensemos en cuando armamos una locomotora, un barco, un avión, ¿sí? Una locomotora generalmente está fija y los trabajadores y el material se van llevando a la posición donde estoy armando la locomotora. Entonces yo voy a necesitar grúas y montacargas para ese tamaño tan grande. Cuando hablamos de proceso, ¿sí? Cuando tengo diferentes áreas, por ejemplo, de maquinados, podemos utilizar patines, plataformas, vehículos guiados de manera autónoma, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de producto, que es, por ejemplo, en el caso de una línea de ensamble manual o una línea de ensamble automatizado, hablamos de bandas transportadoras. Entonces, vamos a tener todas estas variantes para distribuir el material, ¿sí? Dos cosas de consideración antes de ver más cosas. Es el principio de unidad de carga, que ese es importante, que es cuánto voy a mover por cada viaje,
Y esto me va a permitir optimizar los viajes y reducir los daños del producto, ¿sí? Estos son contenedores de carga. Tengo cajas y generalmente sobre esas cajas, ya sea una caja plástica como la de la derecha arriba o cajas de cartón, van montados en general sobre tarimas, ¿sí? Primera cosa importante, las tarimas son normalizadas, tienen dimensiones específicas y ¿para qué? Para que en la parte de acá abajo, como pueden ustedes ver, aquí, aquí abajo, y estas entradas son para que los tome el montacargas, esas se les llama para que entren las uñas o dientes del montacarga y pueda levantarlo. Y entonces estas tienen dimensiones específicas y los estantes se construyen en función a las dimensiones específicas a las cuales voy a tener una tarima. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que las tarimas o pallets, que también se les llama pallets por su nombre en inglés, ¿sí? Se consideren de acuerdo a el tipo de dimensiones que vamos a utilizar y están normalizadas. ¿No se oye? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, bueno. ¿Me están escuchando? Ok. Entonces tenemos estas unidades de carga que son las cajas. Y esto es lo que les decía. Las tarimas ya vienen normalizadas y entonces en función de esto voy a diseñar mis estantes para el almacén. ¿Por qué es tan importante esta parte, no? Porque si uno está pidiendo producto, tiene que tener en cuenta cómo fueron diseñados los estantes. Imaginen que yo tengo un diseño para este tipo de estantes de 800 por 1000 o 80 por 1 metro, ¿sí? 80 centímetros por 1 metro, y me llegan tarimas de este tamaño, no van a entrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy específico cuando se solicita la tarima y cómo vamos a crear nuestro producto para poder almacenarlo, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante a tener en cuenta. Y estos son los equipos más comunes que vamos a tener. Primero tenemos los vehículos manuales o que no necesitan motor, ¿sí? Porque son pues, un diablo de carga, una plataforma que también se le llama dolly, y los patines, esto es para mover, por ejemplo, lo que son tarimas. Importante, sí, y eso sí, no se vayan no les vaya a pasar lo siguiente. Un diablito, un diablo de carga, antes de que si los llegan a mandar a un curso a Estados Unidos y necesitan mover algo y piden un diablito, no vayan a pedir un débil, porque no se llama débil, ¿sí? Se llama hand truck. ¿Sí? Un diablo de carga se llama hand truck. Entonces es una palabra que es muy útil, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando en el área de logística, ¿no? Entonces un diablo de carga es un hand truck, antes de que digan que es un débil, ¿sí? Entonces, esta es una palabra que hay que aprenderse de inglés. Es un hand truck, un diablito, ¿sí? Tenemos los montacargas, estos son los montacargas, todo el mundo ha escuchado de ellos, ha hablado de ellos, y se utiliza comúnmente en fábricas y almacenes, y lo importante es que hay diferentes cargas de diferentes tamaños para poder mover cargas entre 500 y 5 toneladas,
y pueden ser de combustión interna, puede ser generalmente, aquí está tanque de combustible gas, ¿sí? O diésel, o eléctrico, ¿sí? Y nada más para también lo tengan como palabra de vocabulario. Así se escribe en inglés, un montacargas, forklift truck, ¿sí? Es una palabra que hay que tener en cuenta. Y esos son los montacargas, ¿no? Los montacargas también hay que tenerlos en cuenta. Y tiene su razón de ser, por ejemplo, los pesos. ¿Por qué razón? Cuando yo levanto aquí una carga, debe haber un contrapeso, si no se voltaría el carrito. Entonces, si te dicen que el peso máximo que va a levantar un montacargas es de 1 tonelada, precisamente es por el hecho de que si quieres levantar más, el carrito se va a voltear. Entonces, no es nada más porque no quiera que carguen algo, es por esa razón. Tenemos vehículos de arrastre, son como trenecitos para llevar carga. Tal vez el concepto, no sé si han visto algunos en aeropuertos donde llevan las maletas, son carritos como vehículos, son vehículos de arrastre, ¿sí? Y hoy en día, tanto los montacargas como los vehículos de arrastre pueden ser autónomos o no. Y el caso más común son los AGVs, ¿sí? Son vehículos totalmente autónomos, ¿sí? Que se utilizan en la planta y que están programados para entregar e interactuar con robots o con otros sistemas eh, de carga y descarga de. Ahí estamos. Esto es el futuro de la logística. My name is Jean van den Poel. I'm the managing director of the company 2XL here in Belgium, specializing in international transport. Dice que habla the de Benelux and the UK. After a couple of years, we started also France, Germany, and today we are an international transport operator from the whole of Europe to the UK. We have transformed our low bay warehouse into a fully automatic warehouse using Motum AGVs and Schaefer cranes. Hence, and reason why we did that is for stability, security we have with the system. So the idea to go to automation is that the warehouse is 450 meter long. Now, if you need to consolidate goods in a warehouse 450 meter long, that means that just to go and collect the pallet from the other side of the warehouse to the door, the first gate there, that was 450 plus 450. You saw our forklift drivers running 1 kilometer just to go and collect one pallet. The cost of labor is very, very expensive, especially Saturdays, Sundays, night shifts, and so on. A crane doesn't cost me more during the day, night, weekend. That's one thing. Second reason, obviously, the crane, if you maintain it quite well, the crane, they never get ill. They always work. Hello, my name is Peter van Kaasbroek. I'm CEO of Motum, AGV company based in Belgium. We offer a wide range of AGV solutions going from custom designed vehicles over automated trucks. We have a special swarm intelligent software. We have a distributed architecture which makes our vehicle solutions and our AGV systems more robust, more performant. We fully integrate with a complete SSI Schaefer offering. The system for the end customer has a return of 1 year.
So we are working today with the Motum AGVs behind us. There are quite a few reasons for that, but the most important one is the flexibility we can have from them. And it suited the best in the fact that this was a normal regular warehouse, transformed in an automated warehouse, and an AGV suited the best in what our needs were. Why have we chosen for Schaefer? I think it's quite obvious. Schaefer is for us absolutely the number one in the market. We are not specialists in automation. We are specialists in logistics. And we wanted the best company serving us long term, also very important. And we wanted stability. That is the biggest reason of why we choose for Schaefer. Bueno, así es como va a funcionar ahora la logística. Sí. Sí. Así tenemos ahora la logística y pues estos son los AGVs, ya lo vieron, y cómo funcionan con los almacenes, ¿sí? Con los almacenes automatizados que se abrevian ASRS. Y que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Toda esta parte de la automatización en el almacén. Bueno, una parte fundamental de los sistemas son las bandas transportadoras, ¿sí? Y las bandas transportadoras se pueden dividir de muchas maneras, pero la manera más sencilla, por su construcción, ¿sí? Son energizadas o manuales y las energizadas, ¿sí? Son grandes, dos grupos grandes, ¿sí? Manuales o no energizadas y las energizadas o con motor. Y tenemos diferentes tipos de bandas transportadoras. No nada más hay un solo tipo, ¿sí? Tenemos las de rodillos, ¿sí? Las de rueda de patín, las de cinturón, que son las de aquí en medio, las de rueda, las de gancho suspendido y las de rodillo, como esta, ¿sí? Son diferentes tipos de bandas y cada una tiene aplicación muy específica. Por ejemplo, las de cinturón generalmente son para bandas energizadas. Aquí tenemos un motor y el producto va encima, al igual que estas, ¿sí? De gancho suspendido. En cambio, las de rodillos y las de ruedas generalmente son bandas manuales y muchas de las bandas de ruedas de patín son bandas desmontables. ¿Qué es esto? Que se arman en el momento con la finalidad, por ejemplo, de bajar mercancía de un tráiler. Entonces, algunos tráilers inclusive traen su banda desmontable, la montan en ese momento y empiezan a bajar la mercancía. Terminan de bajar la mercancía, desarman su banda transportadora y se la llevan. Entonces, este tipo de rueditas es muy común, ¿sí? En tanto que las de rodillos son rodillos metálicos, ¿sí? De acero, generalmente, de acero, para cargas muy pesadas y generalmente tienen cierto ángulo de inclinación para que por gravedad, ¿sí? Se mueva el producto, ayudado a lo mejor por una persona, debido al peso del material, y que una banda de cinturón no va a tener la capacidad por la construcción del cinturón, tendría que ser muy grueso, entonces no va a poder levantar grandes cargas. Finalmente, las bandas ya de este tipo, las de gancho suspendido, estamos hablando de pesos muy grandes. Esto funciona como una grúa y una de las aplicaciones más visibles es en la automotriz, donde parte del automóvil se ensambla a través de este tipo de sistemas. Por ejemplo, donde vamos a meter lo que es la carrocería sobre el chasis para que quede montado el automóvil. Otro ejemplo es las cajas de las pick-ups vienen generalmente por una grúa de este tipo, un gancho suspendido, y se montan, ¿sí? Sobre el chasis. Tenemos por operación de las bandas dos grandes grupos, las unidireccionales. ¿Qué quiere decir?
que solo van en un sentido, y las de lazo cerrado, las que están, ¿sí?, recirculando, ¿sí? Las de unidireccionales, generalmente estamos hablando que puede ser inclusive en forma de L o en forma de Z o con la forma que ustedes quieren. Y la razón de una de lazo cerrado es porque el producto va montado probablemente sobre una pallet o la tarima. Entonces el producto sale aquí en esta estación, y lo que regresa son las tarimas, ¿sí? Aquí el producto va directamente montado sobre la banda, y entonces yo lo descargo aquí y me lo llevo a otra estación o al camión o lo que sea, pero aquí los pallets los estoy reciclando y nada más se va el producto. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es una grúa viajera. Las grúas viajeras se utilizan para grandes cargas. Pensemos en lo que les decía de montar cajas de pick-up, que son muy grandes, muy pesadas, o elementos muy pesados, por ejemplo, para armar productos como un ferrocarril, un avión, etcétera. Voy a mover con grúas. También en industrias de tipo materia prima, como es la fundición del acero, vamos a tener grúas viajeras para mover los crisores, que es donde viene el acero fundido, para moverlo del horno a los moldes donde voy a vaciar mi acero fundido. Utilizamos grúas viajeras, ¿sí? Y lo que les decía, de la mano de todos estos equipos, tenemos lo que es la identificación y captura de datos, ¿sí? La identificación y captura de datos sí es una de las tecnologías más importantes que estamos teniendo y que va a cambiar mucho la manera en la cual vamos a manejar la logística. ¿Dónde se aplica? Recibo y embarque, monitoreo de órdenes de proceso, almacenamiento y distribución. Y estas tecnologías de identificación y captura de datos son muy importantes por las siguientes razones. 1, prevenimos errores de captura. 2, reducimos el consumo elevado de tiempo que implica capturar manualmente. Y 3, costos de mano de obra directa. Recuerden que en muchos lugares, no sé si todavía se sigue haciendo, pero en muchos lugares que ya no debería ser, se sigue capturando el producto a mano. Llega el producto, hay un capturista o varios capturistas y hay que capturar a mano para darle entrada al almacén. Eso que implica estas tres cosas: errores, consumo, etcétera, y además omisiones, ¿sí? Cuando uno trabaja con código de barras, el código de barras te va a indicar cuánto producto hay, ¿sí? Y no hay faltantes. Entonces también hasta por esa parte es importante tener en cuenta el código de barras. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo bien?